Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? Bueno, como parte del proceso de transformación de algunas adecuaciones que estamos haciendo en Global TV, hoy estamos en este set que corresponde al área informativa, al área de prensa, y estamos mostrando atrás parte de lo que son los equipos donde se opera el sistema de control maestro, controles de estudio, en fin, la gente está trabajando porque yo creo que de eso se trata. Nosotros no podemos parar. Y cuando hablo de nosotros me refiero a usted, todos. Bueno, porque la vida es así. Si nosotros nos despertamos, tenemos que estar bien alertas y dispuestos a hacer las cosas y hacerlas lo mejor posible, a transformar. Cada día nos transformamos cada uno de nosotros, nuestras células, etcétera, y tenemos ese compromiso de vida, de hacer que las cosas sean mejores, dejar un aporte. Y, por supuesto, en el contexto del tema país, este es un asunto que se convierte en un gran compromiso para toda la sociedad. ¿Sí? Es el asunto que hoy reclama como que un enfoque diferente, porque las cosas son distintas. En consecuencia, ante cambios como los que se han venido operando en el país, son muchas las cosas que hay que analizar, no se puede ser indiferente o tener la misma conducta, porque sin duda las cosas pueden dar un traspiés para nosotros. Tenemos que buscar. Alguna vez se escribió un libro llamado ¿Quién se comió mi queso? Bueno, de alguna manera el asunto es eso. Ya el queso no está ahí donde el ratoncito iba y se lo comía con un cierto confort. Las cosas cambiaron ostensiblemente. Así que nosotros pues tenemos que modificar las rutas de cómo llegar para encontrar que las cosas realmente se realicen, que logremos nuestros objetivos. Así que es nuestro alerta, nuestro mensaje central. Quería referirme al asunto de la educación. Este es un tema acerca del cual no podemos renunciar ni tener una aproximación a lo mejor, sino que debe ser siempre lo mejor, porque allí radica justamente la transformación del ser humano. Si queremos un muchacho en mejores condiciones, que luego se transforme en un elemento de cambio, en una maquinaria del progreso, ese ser humano tiene que tener oportunidades de acceso a una buena educación. En estos días, con motivo de la crisis que se refleja en todas las áreas, pues las escuelas están buscando cómo sobrevivir. Y sobrevivir, bueno, son muchas las vicisitudes. Los asaltan, se llevan las cosas, las computadoras, los surtidores de agua, los cables que suministran electricidad, el internet. Ciertamente este asunto es muy complicado. Aquí no es un paraguas, es un inmenso paraguas el que necesitamos para taparnos todo, porque el aguacero nos cae igual. Y en el tema de la educación, que es un asunto acerca del cual tenemos que hacer grandes sacrificios, está produciéndose una situación en esa área como el resto. Hemos visto las cifras, estamos perdiendo cerca de 20.000, 22.000 médicos en Venezuela, gente que se ha ido. Eso supone una brecha enorme en el sistema asistencial venezolano, en el área pública y privada. También en educación, porque bueno, son seres humanos que la están pasando muy mal. Pues, ¿cómo resolver el problema de los alimentos? ¿Cómo atender ni siquiera el asunto precario del transporte, que es muy complicado? Entonces, usted tiene que pensar, ¿cómo hace el maestro de mi hijo para poder comer? ¿Cómo le dará atención a sus muchachos desde el punto de vista material? Porque también tiene hijos, también tiene una casa con necesidades. Y entonces, volviendo a este asunto, donde a todos nos interesa que el muchacho tenga buena educación, pues no perdamos el maestro, no permitamos que la escuela se debilite más. En estos días
Y me voy a referir a una escuela que es una institución, es una catedral de fortalezas en cuanto al desarrollo de valores. ¿Cuán importante es eso? Siempre. Pero hoy, pues, muchísimo. La escuela, el Colegio Maristas de Maracaibo, muy conocido, no sé cuántos años tiene ya el Colegio Maristas dando tantos frutos. Ahí está, resistiendo los embates, pero en estos días, por supuesto, la crisis amerita que las autoridades, los directivos tomen decisiones, como es el decirle a los representantes, necesitamos que pongan un poquito, vamos a hacer una cesta y ponemos cada uno un poquito para atender, no sé cuántos serán los maestros, me imagino que hay unos 35 o 40 estudiantes por sección, y si cada uno pone en lugar de 500 bolívares adicionales, pues ese dinero sirve para crear una respuesta económica y evitar que se vayan los maestros, los buenos maestros de sus hijos. Miren, no se consiguen profesores en varias áreas, todas tienen enorme déficit, pero no hay cómo llenar las vacantes en matemáticas, en física. Eso está gravísimo. Y es lo que usted quiere, increíble. Nos han dicho que algunos representantes con algunos argumentos, bueno, que si la cuestión económica, explotadores, no sé cuántas cosas se dicen, son expresiones hasta crueles. Todos tienen problemas económicos, pero tenemos que establecer prioridades, jerarquizar las cosas. No puede ser que no se entienda que necesitamos aportar un poquito para que no perdamos lo que nunca debemos poner en peligro, la educación, que está bastante complicada. Mire, aquí hay instituciones que tenemos que ayudar todos los días y con urgencia para salvar realmente en lo medular el país. Las escuelas arquidiocesanas, las escuelas de fe y alegría, centros artesanales de Don Bosco, etcétera. Todo esto surte de una formación a la gente que más lo necesita. Y entonces, esto está pasando en varios colegios, un poco más elitescos, menos. En todas las escuelas hay problemas. Necesitan que los representantes pongan un poquito. Y si no puede la escuela del barrio, usted no puede dar algo, vaya y arregle, póngase de acuerdo con los representantes, vecinos. Bueno, vamos a arreglar entre todos los baños, arreglar una tubería, la electricidad. Pero el caso del Colegio Maristas llama poderosamente la atención, porque esa institución es tan formidablemente buena que no tiene sentido, es inexplicable que algunos representantes le nieguen el apoyo a sus hijos, porque de eso se trata. Si no hacen ese esfuercito, pues los maestros se van. O si no, mire a su propia experiencia. Usted trabajaría en un nivel de sobrevivencia donde no le alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Piense en sus hijos, póngase egoísta, no piense en los maestros. Vamos a reducirlo a esa expresión personal, directa. Sus hijos, ¿qué va a hacer de sus hijos cuando esos maestros dejen de serlo porque tienen que irse hasta del país? Pues se van de la escuela, van a hacer otras cosas. Quizá les resulte más barato quedarse en casa haciendo cualquier cosa, una arepita para vender, que ir al colegio a darle clase a su hijo. Porque tiene que pagar transporte, porque tiene que arreglarse mejor, tiene que estar presentable, porque es el maestro. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Es increíble que no podamos entender, y el caso del Colegio Maristas, lastimosamente, pues se desparrama en otras experiencias. No perdamos la condición humana de entender que este es un problema sumamente serio el que está viviendo Venezuela. Usted sabe cuántos aires acondicionados se dañan, cuántos ventiladores, cuántas cosas hay que reponer en una escuela. Cada cierto ciclo, esos maestros tienen que comer todos los días, 365 días al año, y tienen peores situaciones que la suya. Entonces, desde aquí quiero hacer un llamado a los representantes de todas las escuelas. Ayuden a su escuela, que así estarán fortaleciendo la única oportunidad que quizá tenga su hijo de tener educación de calidad. No perdamos nuestros maestros, nuestros buenos maestros. Y he tomado el caso del Colegio Maristas porque es una institución de enormes fortalezas. No hagan eso. Luchen para que se mantengan los buenos maestros
para que se mantenga la bandera ondeando de la excelente educación de esas escuelas como el Maristas. Entiendan lo que está de por medio, no es un asunto en el que se puede aprovechar para hacer politiquería, para meterse en el foso de la ideología barata. Esas cosas no tienen sentido. Está demostrado que el país tiene gravísimos problemas porque nos empastelamos en ese tema de idiotizarnos con ideologías pasadas de moda, etc. Y eso condicionó a que actuaran de una manera que ha determinado que el país esté desastrosamente mal, donde unos cuantos se aprovecharon con el discurso reivindicador de los pobres para hacerse mega millonarios. Y los que entonces eran pobres y tomaron el poder, hicieron ese discurso y empezaron a repartir de la mesa las migajas. Fueron cayendo y la gente creyeron que les estaban dando. No les dieron nunca nada. Eso es el país que se metieron en su corazón y lo desgarraron pedacito a pedacito. El cuerpo todo de nuestra sociedad y su riqueza fueron devoradas por unos buitres que hoy nos tienen en estas condiciones con problemas de electricidad, de salud. Eso tienen que entenderlo, eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo así, desde las cosas importantes. No permitan que sus hijos queden en la sombra, porque la educación, la buena educación es la verdadera luz. Bueno, mañana nos vemos. Chao, amigos.